Hemos escuchado, queridos amigos, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos presenta esa figura incansable, valerosa, comprometida de Pablo. Y a mí me llama la atención cómo a ese hombre que era perseguidor de los cristianos, los mismos cristianos terminan llorándolo y terminan rodeándolo con afecto y con cariño en el momento en el cual se está despidiendo. Se llenaron de tristeza porque les dijo que no lo volverían a ver. ¿Cómo es posible cambiar la vida? ¿Cómo es posible cambiar la imagen? ¿Cómo es posible uno convertirse en un ser amado después de ser una persona tan odiada? Comienza entonces Pablo eso que podría llamarse su testamento espiritual antes de su partida, diciendo: tengan cuidado de ustedes. Esa expresión es muy dura, porque no dice tengan cuidado de ellos, sino tengan cuidado de ustedes. Las angustias y las divisiones más grandes o los ataques más grandes no vienen de afuera, vienen de dentro de la misma iglesia. Esas fracturas y esas divisiones vienen dentro de nosotros mismos. Por eso dice Pablo: tengan cuidado, y lo dice con toda la autoridad, porque ha venido evangelizando, ha venido recorriendo todas las iglesias, conoce los corazones de los hombres y nos advierte: tengan cuidado. Yo sé que cuando los deje se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Yo no sé si ustedes los han identificado, pero a mí en mi ministerio sí me ha tocado encontrar personas que han querido borrar la obra de Dios. Y no son personas de afuera, son personas que desde adentro quieren anular la persona de Cristo para proponerse ellos mismos como tablas de salvación. Yo sé que se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Y miren esto, queridos amigos: incluso de entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Qué responsabilidad tan grande la persona que habla en nombre de Dios. Y la responsabilidad de una persona que habla en nombre de Dios es no decir lo que le viene en gana y no hacerle decir a la palabra lo que no dice. Entonces uno encuentra en todas partes una cantidad de personas que cogen la palabra, que la empezaron a estudiar sin asesoría, que la empezaron a estudiar a su capricho, que empezaron a interpretar algo que no es fácil, queridos amigos, a su antojo, y empezaron a hacer unas interpretaciones forzadas, salidas de contexto y dañinas, haciéndole mucho mal a los demás. Entonces dice Pablo que tengan cuidado de esas personas. Y yo les he dicho a ustedes aquí: tengan cuidado de las personas que evangelizan desde el miedo, de las personas que todo el tiempo desde la palabra están condenando, de las personas que todo el tiempo desde la palabra nos están diciendo que todo es pecado. El pecado sí existe, claro. El mal sí existe, claro. Pero existe Jesús, existe la bondad, existe el bien, existe la gracia.
Algunos hablarán cosas perversas. Es increíble, queridos amigos, cómo hay personas que cogen la palabra y empiezan a manipularla a la inversa. Y con la palabra de Dios empiezan a justificar su vida corrompida y alejada de Dios. Estén alerta, dice Pablo. Acuérdense que durante 3 años, entonces Pablo les va a decir, yo no amanecí un día hablándoles de Dios, no, yo me he venido preparando para aconsejarlos, y dice, durante 3 años de día y de noche no he cesado de aconsejarlos con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Amigos, uno tiene que tener cuidado de qué lee y a quién escucha. Y eso se los tengo que pedir con todo el amor. Hay personas que distan de una doctrina sana, moderada y equilibrada. Y uno los va identificando en lo que escriben y uno los va identificando en lo que dicen. Pero a veces lo más peligroso ni siquiera es lo que dicen ni lo que escriben. A veces lo más peligroso de esas personas es el escrúpulo con el que se visten y aparecen ante los demás. Personas supremamente escrupulosas que quieren aparentar muchas veces aquello que no están viviendo. Este detalle me llama la atención. Pablo se va y entonces, ¿con quién deja la comunidad? Dice, los dejo con Dios y los confío a la palabra. Esa palabra que tiene el poder de construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con todos los santificados. Yo me voy, pero los dejo en manos de Dios y de la palabra. Padre, entonces uno de quien echa mano, escuchemos a Pablo, eche mano de Dios y de su palabra, agárrese de María y del Santísimo y no se salga de ahí. Esa pregunta se la hace mucho la gente a uno y a veces la hacen con un tono de maldad. Uno en quien cree entonces, Padre, hágale caso a Pablo. Eche mano de Dios, eche mano de la palabra, agárrese de María y no se suelte del Santísimo y de la Eucaristía. No se salga de ahí. Si miramos el Evangelio, Jesús está en una oración preciosa al Padre y entonces le va a decir una cosa maravillosa. La vida cristiana es una vida de combates. Amigos, el que se metió en esto, Padre, ¿y qué es esto? El seguimiento de Jesús. El que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, tome la cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Significa una vida y un camino de combate. ¿Y qué significa un camino de combate? Significa que usted tiene que empezar a batallar. Y por eso la pregunta suya, ¿por qué desde que estoy más cerquita de Dios tengo más tentaciones? ¿Y por qué desde que estoy más cerquita de Dios tengo más ataques? ¿Y por qué desde que estoy más cerquita de Dios termino peleándome más con Dios? Y entonces dice Pablo, porque ustedes están librando una pelea con el mal. Por eso dice Jesús en el Evangelio, no te pido que los saques del mundo. ¿Cómo lo van a sacar de acá? Esta tierra es nuestra hábitat. No te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los preserves del mal. Y luego va a decir, nosotros no somos del mundo. ¿De dónde somos? Nosotros somos del cielo. Somos ciudadanos del cielo porque hemos salido de las manos de Dios.
Entonces la lucha constante de una persona es esa, que no siendo del mundo, pero estando en el mundo, libremos un buen combate. Y la tarea de una persona todos los días tendría que ser esa: pelear, batallar para que la prelación en nuestra vida la tenga Dios y no aquel que sabemos. Que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia todos los días de, estando en el mundo, alinearnos más con el Señor. Digan conmigo, amén.